Hola, estimados estudiantes. Me presento, soy la doctora Cruz Netza Cardoso, mejor conocida como la doctora Netza, y les doy la más cordial bienvenida a este proyecto que iniciamos el día de hoy y que a través de la Comisión Estatal de Bioética, que me hizo el honor de delegarme esta función, pues la idea es capacitarlos en bioética y yo espero poder transmitirles por qué es importante que hoy por hoy ustedes estén entrenados y tengan el conocimiento suficiente sobre esta disciplina. En esta primera sesión voy a darles estos elementos y un pincelazo de lo que vamos a ver a través del curso. Y sobre todo, invitarlos para que ustedes también pues participen con su mejor entusiasmo, su mejor actitud, para que al final pues ambas partes logremos lo que todos deseamos: mejorar, incidir en la forma en que se hace medicina en nuestro estado. Permítanme poner la presentación para que vayamos entrando en materia. Y bien, ¿por qué es importante considerar a la bioética en la práctica clínica? Pues es precisamente los elementos que vamos a ver para que ustedes poco a poco vayan entendiendo qué se les va a exigir. O sea, cuando ustedes ya sean médicos titulados y empiecen a ejercer, qué es exactamente lo que ustedes tienen que ir adquiriendo, porque de muchas formas van a acabar exigiéndoselos. Y esa es precisamente la idea de nosotros auxiliarles en justo esta capacitación que les permita tener las herramientas, pero sobre todo la seguridad de que cuando ustedes ejerzan su profesión lo estén haciendo exactamente enmarcado entre lo ético y lo legal. Y créanme, a la larga eso acaba convirtiéndose en el mejor seguro antidemandas que ustedes puedan tener. Entonces, de ahí las razones por las que nosotros estamos interesados en abrevarles este conocimiento y que ustedes tengan esta capacitación, pues una de ellas es eso: brindarles esa seguridad, que ustedes no estén expuestos de forma innecesaria a riesgos legales o de alguna otra índole por no tener estas herramientas. Miren, aquí les resumo las 5 principales causas por las cuales es importante en la actualidad considerar a la bioética dentro de la práctica clínica. La primera, que así fue como comenzó, es rehumanizar a la medicina. Y ahorita les voy a explicar con mayor detalle en qué consiste esto. La judicialización de la medicina, ir con la historia. O sea, cuando nosotros decimos me fui a actualizar, en realidad es un esfuerzo mediante el cual estamos tratando de ir conforme el conocimiento se va produciendo. Cambiar o combatir, mejor dicho, a la medicina defensiva, que es uno de los grandes flagelos que actualmente tiene la medicina, y prevenir la mecanización, que en un momento más lo vamos a ir viendo. Les voy a dar ahorita solo un bosquejo de cada uno de estos elementos, porque ya a lo largo del curso vamos a ir viéndolos con mayor detalle. Bien. Permítanme, porque tengo que ir cambiando un poco aquí las diapositivas y la plataforma de pronto no me permite hacerlo muy rápido. Pero bueno, vamos a comenzar con esto de rehumanizar la medicina. ¿Qué se tiene que entender por esto? ¿Qué es lo que se está tratando de decir con esto? Bueno, pues esto de rehumanizar la medicina es que en los siglos previos, especialmente desde el siglo XVII hasta la fecha, el cuerpo humano se conceptualizó como una máquina factible de ser reparada a ultranza. Esto es un legado de la filosofía cartesiana. O sea, Descartes, un filósofo, conceptualizó el cuerpo solo como una máquina. No es que esté mal, sino que esto hizo que de pronto se dejara de ver
como una parte sustancial de la persona, como algo que también a la persona le duele y le sufre. Entonces, pareciera como si estuviera separado, como por un lado el cuerpo y por otro lado los otros elementos que constituyen a la persona, su mente, su psique, su alma, su espíritu. Ahora se acepta ya de forma científica y racional que la persona es poseedora de un alma, ya no como antes, que se pensaba que el alma era una cosa religiosa, una cosa ahí abstracta. No, actualmente se entiende que las dimensiones que constituyen a todo un ser humano son varias y no todas de la misma naturaleza. Bueno, en este sentido, el cuerpo forma parte de la identidad de la persona. Yo soy mi cuerpo y mi cuerpo es parte de mí. Y entonces se le quitó esta noción del cuerpo visto solo como una máquina factible de ser reparada a ultranza. Les repito, no es que esto esté mal, porque eso también ayudó a desarrollar todo lo que ustedes ven en sus prácticas clínicas o lo que han visto ya en su carrera universitaria. Es decir, todo este conocimiento para hacer cirugías, hacer trasplantes, prótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es con la intención de ir reparando lo que en el cuerpo está mal. El punto es que se llevó a un nivel donde se reparaba, pero no se veía que ese cuerpo tiene límites y tiene sufrimiento, tiene capacidad de dolor. Entonces, al no ver eso, se cayó en otros excesos que vamos a ir viendo a lo largo del curso, y quizás el más grave es lo que se conoce como distanasia. Vamos a tener una sesión explícita de esto. Otro punto es que no se tomaba en cuenta las preferencias de las personas. El médico actuaba como si fuera la ley absoluta. Entonces la persona no tenía ninguna oportunidad de decir si quiero esto o no quiero lo otro. No, se le hacía y realmente no se le tomaba en cuenta, no se le pedía permiso para intervenir. Ustedes ahora ya ahí en los hospitales han visto que la mayoría de las veces a la persona se le hace firmar un documento que se llama consentimiento informado. Bueno, eso antes no se hacía. Actualmente se tiene que hacer, es obligatorio, y eso es una forma en que le muestras respeto a la otra persona, la tomas en cuenta. En eso consiste rehumanizar a la medicina, en ver al otro como un humano, como una persona merecedora de respeto y a la cual hay que pedirle permiso para poderla intervenir. Ahí está esta noción de rehumanizar a la medicina, de ver al otro como un ser humano, como una persona, como un agente moral capaz de emitir decisiones propias. Y otro punto que también lo vamos a ver es que hasta la mitad del siglo XX, o sea, del siglo XVII hasta la mitad del siglo XX, el conocimiento científico era la verdad absoluta. Lo que reflejaban, por ejemplo, los laboratorios clínicos era lo único que se tomaba en consideración para tomar las decisiones de qué hacer o qué no hacer a nivel médico, es decir, ahí en los hospitales. Actualmente el conocimiento científico es un elemento sumamente valioso, no es que ya no se ha tomado en cuenta, es sumamente valioso, pero ya no es el único parámetro que se toma en cuenta para la toma de decisiones. Actualmente se toma el parámetro científico, pero también se toma en cuenta el criterio clínico del médico y también las preferencias de los pacientes. Entonces, en ocasiones,
La preferencia del paciente, es decir, su decisión autónoma, choca frontalmente con el conocimiento científico. Y a veces no hay consenso, no crean que siempre es lineal, fácil, a veces no hay consenso. Seguramente esto ustedes ya lo han observado en sus prácticas clínicas, pero se torna obligatorio tomar en cuenta las preferencias y las decisiones de los pacientes y de los familiares a la hora de tomar decisiones. Bueno, conforme esto fue cambiando, es la forma en que se está consolidando esta noción de rehumanizar a la medicina. Tómenlo en cuenta, lo vamos a ir viendo poco a poco, pero aquí hay nociones ya cruciales. Es la situación de respetar la autonomía de las personas, de combatir el paternalismo autócrata, es decir, esta noción de que la palabra del médico es la ley absoluta, ya no, y de que la ciencia ya no es la verdad absoluta, sobre todo en la toma de decisiones. Repito, no es que no sea importante, pero ahora se sabe que hasta el conocimiento científico más depurado, que en su momento parece que de verdad es la verdad absoluta, conforme va avanzando el conocimiento, conforme van avanzando las investigaciones, hasta ese parámetro científico no es infalible, se vuelve falible. Esto lo demostró Thomas Kuhn, un filósofo de la ciencia, que hizo esta demostración de cómo hasta el conocimiento científico va cambiando y deja de ser en muchas ocasiones estas verdades absolutas que se piensan que son infalibles. No significa que todo el conocimiento científico sea así, pero sí es posible que conforme el conocimiento y las investigaciones van avanzando, el criterio va cambiando. Bien. Ahora, en bioética, y probablemente algunos de ustedes que hayan llevado ya un seminario en la universidad, seguramente escucharon muchísimo esta noción de cambio de paradigma. En bioética se escucha mucho cambio de paradigma para arriba, para abajo, a la derecha, a la izquierda, pero realmente pocas veces se comprende en qué consiste este cambio de paradigma. Y porque se da a 3 niveles. Uno es a nivel teórico abstracto, ahí es donde están los filósofos, los intelectuales, los bioeticistas, buscando y construyendo teorías para darle fundamento a lo que se debe de entender como cambio de paradigma. Luego está el término medio, donde se construyen protocolos, proyectos, investigaciones, normas que permitan ir aterrizando ese cambio de paradigma. Y después viene a nivel personal, a nivel individual, o sea, a mí, yo como persona, ustedes, cada uno de ustedes como futuros médicos, incluso ahorita como estudiantes de medicina, ¿qué tiene que significar cambio de paradigma para mí? Y en estricto sentido significa pensar, actuar de forma diferente a como veníamos haciéndolo hasta la mitad del siglo XX. Es decir, tengo que pensar, tengo que hablar, obvio, el habla es un reflejo de mi pensamiento, y actuar de forma diferente a como venimos haciéndolo del siglo XVII hasta la mitad del siglo XX. Conforme avancemos en el curso, ustedes van a entender en qué consiste esos cambios de perspectiva, de pensamiento, ese lenguaje, ese nuevo lenguaje que tenemos que aprender y que a su vez va a implicar acciones diferentes. Pero esta es la apuesta, incluso de este proyecto, de incidir en la forma en que se hace medicina. Y de ahí les reitero nuevamente esta invitación de que participen con el mayor de los entusiasmos, porque en realidad los verdaderos actores para lograr este cambio de paradigma van a ser ustedes.
Ustedes son los que van a ejercer en los próximos 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, con otras herramientas que nosotros no tuvimos. Aquí mi participación en el proyecto, en el cambio de paradigma, es emitirles el conocimiento, transmitírselos. Pero quien realmente después va a tener que ir al campo de batalla y aplicarlo son ustedes. Entonces, los verdaderos personajes del cambio de paradigma son precisamente a los que yo en este momento tengo enfrente. Es decir, toda una generación, varias generaciones que ahorita están a nivel de estudiantado, pero que el día de mañana van a ser los jefes de servicio, los adscritos, los futuros secretarios de salud, en fin, en todo este aparato jerárquico organizacional del sistema sanitario. Ustedes son esos futuros actores y el objetivo, la aportación es que tengan todos estos conocimientos bioéticos para eventualmente lograr de verdad el cambio de paradigma. Porque si no, pues se va a quedar en un discurso muy bonito, suena bien, la dignidad del paciente, la dignidad del médico, etc., la muerte digna, pero mientras no lo aterricemos en acciones concretas, es retórico. Es un discurso bonito, pero que realmente no va a lograr nada. De ahí este proyecto, el cual celebro ampliamente y agradezco a todas las instituciones involucradas, en especial a la Comisión Estatal de Bioética, que fue el gran artífice para que esto se lograra. Y celebro sobre todo estar frente a ustedes haciendo esta aportación con la firme esperanza de que ustedes, que son los verdaderos depositarios y los verdaderos actores de esto, con los años, con el devenir, logren precisamente esta gran ambición que se llama cambio de paradigma. Ahora, ¿por qué y cómo está cambiando la forma de hacer medicina? Bien, pues uno de los elementos es precisamente la historia, o sea, el momento histórico que estamos viviendo. Cómo viene el devenir a través de los siglos. De pronto parece así como lejano, del siglo XVII para acá. Bueno, pues lo que pasó del siglo XVII para acá es exactamente lo que nos ha colocado en este momento histórico de qué vamos a hacer a partir de la mitad del siglo XX en los siguientes siglos. Y uno de los grandes cambios que se ha dado es que en este momento, y fue antes de la pandemia, bueno, la pandemia solo agudizó y volvió una situación mucho más exponencial, que en este momento el máximo o el valor prioritario para la humanidad, y cuando decimos humanidad es el mundo entero, es precisamente la salud. Nunca como antes en la historia de la humanidad, la salud se volvió el valor prioritario. Agréguenle la pandemia, que en el momento en que estamos haciendo este proyecto, la pandemia, si bien ya ha disminuido mucho su intensidad, pues todavía estamos peleando con ella, y esto sobre todo lo digo para estudiantes del futuro que vean esto en 5 años, 6 años. Bueno, les hago la acotación que en este momento, en el momento en que estamos haciendo o iniciando este proyecto, que es abril del 2022, todavía estamos con la inercia de lo que fue la pandemia del COVID, para ubicar el momento histórico. Entonces, en este momento de la historia de la humanidad, el máximo valor es la salud, y de ahí la importancia de que el sistema sanitario cambie sus referentes, cambie su forma de hacer medicina, porque, pues obvio, muchas cosas que hacíamos no eran éticas, no estaban bien, se transgredían muchos derechos humanos, y esto pues simplemente llega un momento en que cabe decir no podemos seguir así. Entonces de ahí
el por qué debemos cambiar la forma de hacer medicina, porque mucho de lo que hacíamos del siglo XX, de la mitad del siglo XX hacia atrás, no era correcto, no era ético, ni en investigación ni en la práctica clínica, y había muchos huecos legislativos, legales, en materia de derechos humanos aplicados en la práctica clínica. Entonces, la importancia o la relevancia de que el profesional de la salud a cualquier nivel e independientemente de qué función ejerza, no importa si es directivo, si es adscrito, si es estudiante, si es enfermero, si es médico, si es camillero, etcétera, hay que reafirmarle su sentido ético. Hay que hacerle ver que la forma, muchas de las cosas que hacíamos, la forma en que lo hacíamos no era correcta. Y de ahí volver a reconectarnos con esta dimensión ética que todos tenemos y nutrirla con nuevos conocimientos para que no solo se reafirme, sino se exprese de forma diferente y atendiendo por un lado corrigiendo lo que hacemos mal y por el otro lado atendiendo las verdaderas necesidades del que tenemos enfrente, que son pacientes y familiares. Otras nociones un poco más de fondo es justo esto: reconceptualizar al cuerpo humano, que se los mencionaba hace un rato, ya no como una máquina. Entender que ahora el sistema sanitario también se ha impregnado de la noción de derechos humanos y hay que atenderlos, hay que observarlos. A la hora de hacer nuestro ejercicio profesional, hay que hacerlo observando y atendiendo esta noción de derechos humanos. También implementar o poner en la plataforma que el propio profesional de la salud es una persona con vulnerabilidad, con necesidades. Tampoco ya no este ejercicio profesional de sacrificio a ultranza, de salir incluso dañado en tu psique, en tu cuerpo, en tu salud, por ejercer la profesión en condiciones no adecuadas. O sea, encontrar el equilibrio entre la exigencia que me tienen a mí como profesional de la salud y la forma en que tengo que ejercer mi profesión, pero tampoco que sea a unos niveles de un sacrificio tal que salga yo también fracturado o hasta muerto por la forma en que yo ejerzo mi profesión. Y entender también que la intervención médica no siempre es inocua, no siempre es sin ausencia de daño. Y saber responder ante ese daño que de pronto ocasionamos por intervenir, y también aprender a ver el límite para evitar que se vuelva un daño explícito e innecesario hacia pacientes y familiares. Entonces, estas cosas son las que han ido metiéndose, las que se ha impregnado el sistema sanitario y que nos obliga a entender por qué está cambiando la forma de hacer medicina. Porque ahora tenemos que observar todo esto. Ahora, ¿cómo se está dando? ¿Qué cambios tenemos ya? ¿Qué cosas tenemos ya en el horizonte que nos están haciendo ver que efectivamente está cambiando la forma de hacer medicina? Bien, esta tabla no sé si se alcance a ver bien, pero no se preocupen. Hay una plática donde vemos cada uno de estos elementos con mayor puntualidad, entonces no se preocupen si aquí de pronto no se ve bien. Les repito, solo es un pincelazo, una introducción a lo que vamos a ver a través del curso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo está cambiando? ¿Qué transiciones se están dando? Pues una de ellas, quizás la de que mayor peso ha tenido en la conceptualización de lo que es la bioética, en esta cosa que se llama marco epistemológico, es decir, el fundamento que le están dando a la bioética como una disciplina nueva, emergente, es que, por ejemplo, de la mitad del siglo XX hacia atrás, se consideraba que la vida era sagrada.
Actualmente hay dos cosmovisiones. Una donde considera que la vida es sagrada, sigue siendo sagrada desde la concepción de la persona, y otra donde considera que es valiosa, pero no es sagrada. Y esto es lo que ha permitido que emergieran muchos fenómenos bioéticos como la edición genética, la clonación, la interrupción voluntaria del embarazo, la eutanasia, etcétera, 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 porque se le quitó esta noción de sacralidad a la vida. Lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso. La calidad de vida. Si ustedes ya han tenido algún seminario de bioética en su universidad, que la mayoría ya lo tiene, seguramente escucharon este concepto de la calidad de vida. Bueno, pero ahora el punto es que de pronto no se rompe la noción cuantitativa de la vida. Y entonces es calidad de vida, pero tienes que vivir a ultranza. Actualmente, dentro de la bioética, se maneja el concepto de calidad de vida, pero siempre y cuando sea cualitativo. Es decir, que realmente haya una calidad de vida, que se cumplan ciertos parámetros para entender que sí hay una calidad de vida, porque si no existen esos parámetros, entonces no hay calidad de vida. Entonces el límite se entiende cuando no es que vivas mucho, sino la forma en que lo estás viviendo, que realmente cumplas con el criterio de vida digna, calidad de vida. Y así sucesivamente varios otros parámetros que ahorita no me voy a extender mucho, pero darles aquí una noción de cómo todo esto que hacíamos de la mitad del siglo XX hacia atrás, actualmente están cambiando uno por uno para llevarnos a una situación, a una dirección de hacer las cosas de forma diferente. El famosísimo cambio de paradigma. Bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes pongan a prueba, pues, por un lado, qué tanto aprendieron en su propio seminario de bioética, y por el otro lado, para que les quede un poco más claro lo que van a aprender aquí con nosotros. Entonces, por ejemplo, el primero, ¿cuál es la diferencia? Es decir, ¿cuáles son los parámetros que marcan la diferencia entre un caso médico y un caso bioético? Ustedes ahí solitos vayan a poner palomita o tache, dependiendo de si se saben la respuesta o no. ¿Cuál es el numeral de la norma oficial mexicana del expediente clínico para un consentimiento informado bioético? ¿En qué consiste el fenómeno del doble no en materia de enfermos crónicos? ¿Cuál es el proceso mediante el cual se resuelve un dilema en el ámbito clínico? ¿Cómo se realiza el manejo prima facie de los principios bioéticos? ¿Por qué el alta por máximo beneficio ya tiene connotaciones, ni yo alcanzo a ver aquí, pero ¿por qué el alta por máximo beneficio ya tiene connotaciones éticas y por qué ponen en riesgo legal al profesional de la salud? ¿Por qué el principio bioético de la no maleficencia es una falacia? ¿Es ético anteponer objeción de conciencia? ¿Cuál es la diferencia entre matar y dejar morir? ¿Y por qué la distanasia pone en riesgo legal al médico? Bueno, si sacaron 10 en este pequeño quiz que acaban, felicidades, están del otro lado. Realmente este curso solo va a ser un recordatorio de todo lo que ya saben. Pero si no sacaron 10, si hubo más tachecitos que palomitas, bueno, pues entonces les reafirmo la invitación para que vean todos los videos, saquen apuntes, por favor, no los vean de forma pasiva, donde solo los escuchan y así como que el bla, bla, bla no se interioriza. Tómenlo como si fuera una clase presencial.
cómprense una libreta especial para su curso de bioética, vayan tomando apuntes para que de esta forma, cuando hagamos las interacciones, tengan bien claro qué dudas tienen, qué dudas no tienen, porque al final, si volvemos a hacer este pequeño quiz, ahora sí, vaya sea palomita, 10, un 10 rotundo en conocimiento bioético. Porque todas estas nociones, aparte que van a aprender la respuesta de cada una de ellas, es exactamente lo que los va a ayudar a desarrollar esta seguridad de que están haciendo las cosas enmarcado entre lo ético y lo legal. Y miren, aquí yo quiero reafirmarles esto que les digo, que sea por invitación. Desgraciadamente, el aprendizaje solo se da o por coacción o por convicción. Muchas veces tenemos que utilizar el lenguaje de obligatorio, condicionar de alguna forma la situación de que los alumnos tomen el curso, que si no lo tomas no obtienes esto, si no lo pasas no obtienes lo otro. Y desgraciadamente la cultura mexicana muchas veces no da para que sea por medio de la convicción, del firme interés del alumno por aprender estas herramientas, de incluso una curiosidad intelectual de a ver, ¿qué puedo aprender más de bioética? A mí sí me interesa. Y claro, esa es la apuesta, que sea por convicción, que no sea por coacción. Entonces aquí, mis estimados alumnos, por favor, mantengan el entusiasmo, mantengan la situación de este interés intelectual para que realmente sea más por convicción que por coacción. Que no tengan que ver ustedes estas leyendas terribles de si no lo pasas, no esto, si no lo tomas, no esto, sino por favor aquí mucha actitud, mucho entusiasmo para que realmente logremos también reafirmar la convicción y para ustedes les sea más grato. Otra de las razones por las cuales la bioética debe ser tomada en consideración en la práctica clínica es esta situación que se nos ha venido muy en la última década del siglo XX y lo que va del XXI y seguramente lo que resta del XXI, que es la judicialización. ¿Qué es esto de la judicialización? Que cada vez se implementan más normas, más reglamentos, más guías clínicas, más órganos, instrumentos para, desde el punto de vista legal, vigilar que el médico haga bien las cosas. No es que esté mal, desgraciadamente el efecto que está provocando no es precisamente el mejor. Por un lado, ha logrado estandarizar, regular, orientar cómo deben ser las acciones. De esta forma el médico tiene una guía bastante clara de qué se le exige y cómo debe actuar. Ahí está muy bien. Desgraciadamente, ese es el efecto positivo. Desgraciadamente el efecto negativo es el que más ha preponderado. Por un lado, pretender cuando una norma, un reglamento, pretende que eso es lo correcto y eso es lo único correcto y que solo hay que seguirlo así, casi como borreguito y con eso ya estás en lo correcto, eso es falaz. Porque muchas veces la propia norma puede estar atentando contra la seguridad tanto del paciente como de la institución como de nosotros. O sea, no son verdades absolutas tampoco, no son infalibles. Entonces ahí hay una falacia interna. Por eso a veces yo he escuchado abogados decir, el médico lo único que tiene que hacer es cumplir con la norma. No, cuidado, porque no somos burócratas de las normas, ni estamos siendo educados para solo atender normas. ¿Y qué pasa cuando la norma atenta contra la seguridad, repito, del paciente o de algo? O cuando se pretende que el paciente se ajuste a la norma, algo estamos haciendo mal. Entonces el caso se deja de ver con todo lo demás que implica la medicina. Y medicina no es solo cumplir normas. No quiero decir que no se tengan que observar, no estoy diciendo que no sean importantes, pero también
hay que entender que hay que verlas con sentido crítico para ver si efectivamente al atender la norma no estamos causando un daño innecesario y sobre todo evitar esta cuestión de que primero atiendo a la norma y luego atiendo al paciente, o de que el paciente a lo mejor es un caso complejísimo, pero tratar o forzarlo a que se ajuste a la norma. No, eso está mal. Y luego que de pronto nuestra atención está tan enfocada en atender a la norma y sobre todo que la empezamos a ver con miedo. O sea, que si falto al reglamento, si falta a la norma, estoy cometiendo un delito. Y entonces, lejos de hacer las cosas bien, solo estamos fortaleciendo la medicina defensiva. Y tenemos toda una plática sobre medicina defensiva para que ustedes vean el gran flagelo que es solo estar atendiendo el miedo. El miedo a que porque estoy atendiendo o no estoy cumpliendo con la norma, lo estoy haciendo mal, etcétera, etcétera. Entonces, esta cuestión de la judicialización de la medicina, repito, desgraciadamente cada vez es más, cada vez se está posicionando más, y eso, pues lejos de sumar, de pronto sí resta, y ahí es donde entran los peligros. Por otro lado, todavía no existe la instancia, el órgano que defienda al médico como médico, que defienda a la enfermera como enfermera, o sea, el profesional de la salud como profesional de la salud. Existe una serie de órganos, de instituciones que atienden a los pacientes, a los familiares. La más conocida, la CONAMED, en algunos estados se llama CESAMED. Bueno, ahí sí pueden llegar y se les atiende inmediatamente, pero el médico no tiene esa misma instancia. La CONAMED, que a nivel federal se llama CONAMED, año tras año está con la promesa de que ya va a abrir esa ventanilla, ya se va a abrir esa puerta. Han habido algunos intentos, pero realmente no termina de cuajarse que el médico también sea atendido en su necesidad y en su problemática como profesional de la salud. Médicos, enfermeras, etcétera, o sea, todos los profesionales de la salud. La única instancia a la que podemos acudir razonablemente es el Ministerio Público, pero aún ahí te atienden como civil, no con la problemática específica que muchas veces genera el ejercicio profesional. O sea, esa especialización de atenderme en mi necesidad como profesional de la salud. Ese es un gran pendiente que tenemos. Y bueno, ¿y mientras qué hacemos? Bueno, pues mientras lo que tenemos que hacer es aprender todas estas herramientas que se están dando a nivel ético y a nivel legal, que se están canalizando dentro de la bioética para adquirir la seguridad de que yo, mientras esté actuando entre lo ético y lo legal, estoy razonablemente haciendo lo correcto y estoy con un margen de seguridad que me permite saber que estoy actuando bien. ¿Cómo equilibrar? O sea, este exceso de normas, este exceso de leyes, este exceso de judicialización que es observa lo legal, observa lo legal, observa lo legal. Pero la medicina no es solo lo legal. La medicina también es lo ético, también es lo clínico, también es mi expertise, mi experiencia. O sea, la medicina es un conjunto de muchas cosas, de derechos humanos, de las preferencias de los pacientes. Entonces, ¿cómo equilibro todo eso? Bueno, pues aquí es donde entra una de las principales razones para aprender bioética clínica. Porque ahí, en esta noción de bioética clínica, es donde se pretende o se puede lograr lo médico y todo lo que implica, el conocimiento técnico científico que implica lo ético y lo legal. Y en la medida en que yo voy adquiriendo cierta experiencia, voy a ir logrando equilibrar cada uno de estos elementos en su justo medio. Porque, repito, al médico no se le educa solo para estar aplicando normas, sino que el objetivo
a lo mejor no se los han hecho tan explícito, pero bueno, aquí se los digo yo, es que ustedes desarrollen una cosa que se llama expertise. Y en la expertise consiste en una serie de habilidades, en una serie de competencias donde ustedes ejercen un arte, no una ciencia. La medicina no es ciencia, contiene elementos científicos, pero es algo más que solo ciencia, algo más que solo conocimiento tecnocientífico. Repito, lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Entonces, cuando ustedes logran la expertise, y bueno, para irles adelantando, la expertise se logra más o menos 5 años después de que ustedes se graduaron. Y eso, si le ponen ahí todas las ganas del mundo, pero lo van a lograr. Y al lograrlo, ustedes entonces tienen unas herramientas fabulosas para ejercer los próximos 15, 20, 30, 40 años, lo que la vida les dé o lo que ustedes decidan, de la mejor forma posible. Antes del siglo XIX, a la medicina se le consideraba un arte. Se le dejó de considerar así del siglo XIX y todo el siglo XX porque fueron los siglos del cientificismo. Y entonces incluso se llegó a considerar como una ciencia. Actualmente se está recuperando, o sea, a través de la bioética se está recuperando esa noción de que la medicina es un arte, por todos los elementos que involucra, no porque sea artístico, ni porque ustedes se van a convertir en artistas, sino por las nociones, todo lo que involucra nociones no científicas, sino humanas, nociones sociales, nociones culturales, nociones históricas, nociones éticas, filosóficas. O sea, la medicina en realidad es una síntesis de muchos de estos valores, y de ahí que por eso se le aplica esta noción de arte. Arte nos conlleva a artesano, a hacer. Artesano es alguien que hace utilizando sus manos. Aquí en medicina utilizan sus manos porque las utilizan cuando intervienen en el paciente, pero también sus conocimientos. Entonces, por eso es que se retoma esta noción de arte. Y otra de las razones, justo el arte nos lleva en ir con la historia. La medicina se hacía de alguna forma y ahora se hace de otra forma, porque se van implementando todos los conocimientos que se van adquiriendo. Actualmente tenemos la cirugía robótica y ese es otro bagaje de conocimientos, pero también están los límites y las posibilidades. Cada herramienta siempre va a estar enmarcada en esto, en los límites y las posibilidades. Y por otro lado, la propia bioética ha ido creciendo. La bioética que ustedes ahora van a aprender no es la misma que aprendimos hace 20 años o hace 20 años ya casi. La misma bioética es una disciplina muy joven. A duras penas tiene apenas de la década de los 70 hasta donde vamos. Muchos de los fundadores todavía están vivos. Entonces, es una disciplina muy joven, pero que ha avanzado muy rápido. En este momento, se considera que tiene 5 áreas de desarrollo, que se conocen así. Tenemos la ecoética, el bienestar animal, las ciencias y tecnologías emergentes, la bioética social y a la que ustedes se van a educar con este curso, que es la bioética clínica. Entonces son las 5 áreas de desarrollo bioético. Y por eso está mal cuando solo le ponen, por ejemplo, bioética, seminario de bioética. No, sí tiene que especificarse seminario de bioética clínica, porque cuando solo queda como bioética, significa que les tienen que dar ecoética, bienestar animal, ciencias y tecnologías emergentes y bioética social. Y si no les dan todo esto, entonces no es de bioética. Por eso es importante ya ir distinguiendo que solo van a tener bioética clínica, al menos en este curso. ¿Qué fenómenos han surgido a raíz de que la bioética se ha ido conformando como una disciplina nueva? Muchísimos.
tenemos fenómenos bioéticos de impacto ético-social, entre los cuales, muchos de los cuales vamos a ver en este curso, como voluntades anticipadas, distanasia, maternidad subrogada, ortotanasia, asentimiento informado, consentimiento informado, etcétera, etcétera. Pero son algunos de los fenómenos que ahorita ya están en la discusión bioética y no sabemos cuántos más van a emerger, pero al menos de entrada tenemos estos. En un futuro cercano, créanme, en un futuro cercano, el sistema sanitario se va a dividir en 3 grandes áreas. Una va a ser la área terapéutica, otra va a ser la área tanática y en ambas van a tener que abrevarse o utilizar al área bioética como una gran auxiliar, no solo para su desarrollo, sino para la toma de decisiones. Porque ahorita donde más se educa el médico es en el área terapéutica. Lo que más impregna a los hospitales es el área terapéutica, pero tarde o temprano, tan importante esta como tan importante el área tanática. Porque ambas áreas tienen su razón de ser. En el área terapéutica, lo más importante es preservar la vida o conservar la salud. En el área tanática, todo gira alrededor de lo que hoy se conoce como muerte digna. Entonces, esta es la primera gran división que el sistema sanitario va a sufrir o que ya está sufriendo, solo que todavía no tan explícito, pero tarde o temprano va a ser muy marcado, pero es la gran primera división que sufre el sistema sanitario gracias a la bioética, en que surge el área terapéutica y el área tanática. No me voy a detener mucho en esto porque tenemos toda una clase justo sobre esto, sobre área tanática y área terapéutica. Y un fenómeno que ustedes lo van a ver una y otra vez es que cuando alguien presenta resistencia al conocimiento, y ojo aquí también, porque aunque ustedes están en la fase de estudiantado, ya es posible que encontremos personas que tengan resistencia al conocimiento, que tengan resistencia al cambio. Entonces, ojo, cuidado. Porque cuando no aceptamos este nuevo conocimiento, cuando ponemos resistencia, también podemos estar no aceptando límites, que esa es una de las grandes enseñanzas de la bioética, aprender a reconocer el límite y aprender a aceptarlo. Cuando esto en la práctica clínica no se da, entonces podemos caer en un fenómeno que hoy por hoy es el máximo interés o uno de los máximos intereses cuando atendemos dilemas o casos bioéticos, que es evitar la distanasia. Hoy se considera una falta de ética profesional hacer distanasia y ya tiene repercusiones legales. De ahí que le vamos a dedicar mucho tiempo a educarlos en materia de distanasia, justo precisamente para que la distingan y la combatan, la evitan, que ustedes no hagan distanasia. Ustedes ya debe ser una generación que por ningún motivo debe hacer distanasia. Así pues, no sabemos hacia dónde nos lleva las ciencias y la tecnología emergente, no sabemos qué nos viene en el futuro, no sabemos hasta dónde realmente va a haber cambios como los que ahorita se vislumbra un poco en ciencia ficción, pero que es un hecho que la tecnología y la ciencia están investigando, están abrevando, sobre todo la edición genética, por ejemplo. Entonces no sabemos si el día de mañana vamos a tener transhumanos o clones enfrente, pero lo que yo sí sé es que aún suponiendo que se logre, ambos van a necesitar profesionales de la salud que los atiendan. Y de ahí también la importancia de ir con la historia, de ir actualizando. ¿Cómo va avanzando la historia? Pues nosotros ir conforme vaya la historia. En este momento el devenir histórico nos está exigiendo convertirnos en biocultores, en bioeticistas, pues ahí está el reto. Y ya está en uno ir a aceptar ese reto. En este momento la bioética está en gerundio, o sea, el cambio de paradigma está en gerundio, está sucediendo, en este momento está sucediendo. Y de ahí lo fascinante que ustedes
su servidora, todos los que estamos participando en este proyecto, créanme, somos personajes de la historia. O sea, estamos agarrando a la historia, al toro por los cuernos y estamos diciendo sí. Nuestra respuesta es decir sí, queremos ser actores del cambio de paradigma. Y con este proyecto, les repito, ustedes, todos los involucrados, estamos diciéndole sí a la historia, sí queremos ser personajes activos, proactivos en este cambio histórico. Y para mí eso es fascinante. Realmente poquísimas veces la historia da una oportunidad de ser un personaje activo. Bienvenidos, porque ustedes de este curso van a salir siendo biocultores y ya con eso se van a convertir justo en estos personajes activos. El mismo fenómeno COVID nos puso en jaque, nos obligó a acelerarle a lo bioético, porque el fenómeno COVID, esta pandemia que estamos viviendo en este siglo, pues nos obligó a ver muchísimas cosas y todavía hay muchos pendientes. Entonces, en el resto del siglo y el siglo que viene, lo bioético en el fenómeno COVID, créanme, se va a ver muchísimo más. Todavía hay muchos pendientes para poder terminar de atender este fenómeno, entendiendo que el COVID pues no se va a ir. Probablemente va a acabar siendo hasta una enfermedad crónica, pero que sufre algunas secuelas, un enfermo crónico post-COVID, pero va a requerir, por supuesto, sobre todo especialistas avesados en el virus COVID. Así como ahora hay especialistas en HIV-Sida, o sea, médicos especializados en ese fenómeno, en ese virus y en esa enfermedad, yo les aseguro que en un futuro inmediato va a surgir especialistas, médicos especializados, enfermeras especializadas, profesionales de la salud especializados en SARS-CoV-2 y la enfermedad post-COVID. Otro motivo por el cual es importante aprender bioética y es combatir la medicina defensiva. Esa es una de los principales componentes, porque la medicina defensiva, o sea, el sistema sanitario, es verdad que de pronto tiene muchas cosas no gratas, violencia, corrupción, una economía fragmentada, falta de recursos, en fin. Y a veces el profesional de la salud está frente a todo esto y con un sentido de obligatoriedad de atender pacientes. Pero aquí el punto es no estar a la defensiva. O sea, el punto quid es ¿qué elegimos? ¿Estar a la defensiva o aprender a defenderse? Y entonces aquí el punto neural es aprender a defenderse con fundamento, con elementos y no estar a la defensiva. La bioética hace que fortalezcamos nuestro sentido ético, y fortalecer nuestro sentido ético nos lleva a desarrollar muchas cosas, aptitudes, actitudes, conocimiento, aprender a pensar, reafirmar nuestra vocación, reafirmar nuestra resiliencia, desarrollar pericia, desarrollar tolerancia a la frustración, muchos elementos que nos permiten aprender a defendernos y no estar a la defensiva. Esa es una de las grandes aportaciones que yo espero podérselas transmitir para que ustedes poco a poco vayan aprendiendo a cómo fortalecer su dimensión ética, que se llama ethos, el ethos. Cómo fortalecer ese ethos para que ustedes no desarrollen medicina defensiva. Y aquí viene otra de las grandes razones por las cuales es importante considerar a la bioética en la práctica clínica: evitar la mecanización. Cuando nosotros ya nos mecanizamos, como cuando hacemos las cosas lo mismo, de la misma forma, es cuando también nuestro sentido ético se está ya lastimando, ya no dejamos de desarrollar estas situaciones, estas herramientas que nos evitan estar a la defensiva, y cuando ya se nos está dañando una de nuestras partes más
más importantes. Anoten desde ahorita este término, red Hebbiana. Vamos a tener una sesión exclusiva sobre la red Hebbiana porque es el soporte neuronal mediante el cual ustedes pueden aprender algo nuevo y sobre todo si es abismalmente diferente. Entonces aquí vamos a aprender porque forma parte de nuestro sentido ético. Créanme, la ética no es esto de llevarnos bien y ser buenas personas, no. La ética, bueno, algo tiene que ver con eso, pero la ética es una herramienta muy dura, muy fuerte, que nos ayuda realmente a cómo cuidarnos, cómo autotrascendernos y cómo corregir lo que también nosotros tenemos mal. Entonces, grábense esta palabra desde ahorita, red Hebbiana, que es muy importante y es lo que vamos a lograr, o la forma en que vamos a lograr aprender todo esto nuevo, pero también a ver qué cosa ya tenemos mal y cómo la corregimos. ¿Para qué? Para que cuando ustedes sean médicos no caigan en esto. Cuando ustedes sean adscritos, jefes de servicio, enfermeras, jefas de servicio, directores, en fin, lo que su destino les depare, no sean empíricos, no estén mecanizados, no sean autoritarios, no fomenten la medicina defensiva y sobre todo que eviten las actitudes no proactivas. ¿Todo esto tiene que ver con bioética? Sí. Y entonces, pues aquí es donde yo los invito a que asistan a este curso con el mayor entusiasmo, con la mejor de las actitudes, con mucha convicción, para que aprendamos a dialogar, aprendamos a pensar, aprendamos a tener sentido crítico, a fortalecer nuestro sentido ético, aprendamos a no tener miedo a todo lo que implica el ejercicio profesional y todo esto está inmerso en esta área de la bioética que se llama bioética clínica. Biocultores, espero haberles podido transmitir pues lo que nos espera en este curso, lo que yo espero poderles enseñar y para eso quiero que por favor tengan en mente otro concepto que es muy importante, se llama ocio. En la vieja Grecia, el ocio significaba no negocio y era el espacio que la gente ocupaba para justo dedicarle un tiempo a pensar, a leer, a discutir, a aprender los unos de los otros. Si alguien ha escuchado esta obra de los diálogos de Platón, bueno, los diálogos de Platón no es más que una obra que ilustra esos momentos de ocio, que eran estas reuniones que hacía Platón con sus alumnos, que no era Platón con sus alumnos, sino más bien Sócrates con los ciudadanos, y ahí discutían, reflexionaban, analizaban un tema. Eso eran los momentos de ocio, donde nadie estaba atendiendo negocios. En el caso de ustedes es no estar atendiendo todo lo demás, sino que tomarse un tiempo, la hora que ocupan estas clases, para ver el video con la mayor atención posible, tomar apuntes para de esta forma que ustedes realmente vayan aprendiendo lo que nosotros pretendemos transmitirles. Estimados estudiantes, espero haber podido transmitirles el mensaje. Los espero en la siguiente sesión y en las subsecuentes para que al final pueda yo llamarles biocultores, lo cual será un verdadero honor para mí. Gracias por esta primera atención. Me despido por este momento y los espero en la siguiente sesión. Gracias. Hasta luego.